Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio. Y bueno, con el propósito de compartir un mensaje de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo de una manera tal vez algo extraña, porque ustedes están de forma presencial y bueno, yo de alguna manera estoy acá de manera virtual. Pero bueno, todo esto obedece a una situación especial y que pues que es necesario, ¿no?, que se haga de esta manera. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a estudiar en el libro de Marcos, que ya lo venimos estudiando, ahí mismo en el capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 18 al 22. Ahí tal vez en su Biblia lo menciona como Jesús y el ayuno. Y vamos a ver aquí en estos pasajes algo muy interesante, ¿verdad? Pero sobre todo en donde viene destacando ciertas actitudes de algunas personas. En este caso de unos discípulos, de algunos de los discípulos de Juan. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos menciona. Y bueno, voy a empezar a leer Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Me siguen, por favor, hermanos, abran sus Biblias y me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de nuestro Señor y esperando que Él dirija estos momentos, que su Santo Espíritu esté obrando en cada uno de los oyentes. Oremos, hermanos. Padre Celestial, mi Dios, gracias, Padre, por estos momentos, por este privilegio que nos dan, mi Dios, de estar estudiando y escudriñando tu palabra. Te ruego, Padre, que obres en esta mañana, mi Dios, en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que están escuchando este mensaje, mi Dios, y que sea de edificación para su vida, mi Señor. Gracias por tu bendita y hermosa palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, que traigas bendición en ella, mi Dios. Padre, nos ponemos en tus divinas manos. Te lo suplicamos, Dios, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, aquí siguiendo en el texto del capítulo 2, que acabamos de leer, aquí nos menciona de los discípulos de Juan el Bautista. En esos momentos de la historia, bueno, pues se menciona en la escritura ahí en Mateo 4:12 que Juan Bautista estaba preso, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, escuchó que Juan el Bautista estaba preso, fue cuando decidió y tomó la iniciativa, tomó la decisión de salir hacia Capernaum, y vemos que ahí fue donde él inicia su ministerio, como lo vimos en el capítulo 1, que lo menciona por ahí al inicio, y que, como vimos, Capernaum fue la sede de su ministerio, ¿verdad? Entonces, aquí iniciamos en el 18, lo volvemos a leer, y vamos a encontrar acá una pregunta muy interesante que vienen, que algunos de los discípulos de Juan y de los fariseos le
le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí tenemos una situación que señalar. Acá, bueno, generalmente, como vimos en algunos párrafos anteriores, los principales que estaban al acecho de Jesús, de poderle encontrar alguna falla y de alguna manera poderlo cuestionar, pues se trata de los fariseos, pero aquí vemos que también algunos de los discípulos de Juan estaban unidos con los fariseos, ¿verdad? Y esto siempre, como le mencioné, los fariseos siempre estaban tratando de buscar hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera poderlo cuestionar. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista, eran aquellos seguidores que posiblemente no traspasaron su obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá en Juan capítulo 3 del 25 al 30, donde precisamente Juan el Bautista les aclara que no se trata de él, que él no es el importante, ¿verdad? Que todo el trabajo que viene realizando el ministerio de Juan el Bautista es para preparar el camino para el Señor, ¿verdad? Y aquí lo hace evidente. Voy a leer Juan 3, 25 al 30. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí se están refiriendo los discípulos a Jesús. Respondió Juan, ahí dice en el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, no soy yo el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí vemos que como lo vimos hace un momento, que no solo los fariseos estaban en contra de Jesús, también observamos en el texto que algunos de los discípulos de Juan el Bautista estaban celosos de alguna manera por el ministerio que venía realizando nuestro Señor Jesucristo, un ministerio con excelencia, por el éxito que venía teniendo, ¿verdad? Ahora, en lugar de recibir a nuestro Señor Jesucristo como maestro, de darle la obediencia a Él, aquí vemos que lo trataron de alguna manera como si fuera una competencia, ¿no? Y eso es totalmente absurdo porque las enseñanzas de Juan el Bautista, todo apuntaba a que Jesús era era el propósito, por lo cual él estaba llevando a cabo su ministerio. Es necesario que Jesús crezca para que mengüe Juan el Bautista. Pero bueno, vemos que aquí los discípulos, algunos de los discípulos que no entendieron esto, no lo asimilaron, estaban aquí de alguna manera rechazando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede con estas personas, con estos discípulos de Juan el Bautista? Pues aquí estamos viendo que estas personas seguramente perdieron el objetivo y el propósito y en lugar de hacer lo correcto, ellos se enfocaron, se mezclaron con una religión. Dejaron de un lado la enseñanza de Juan el Bautista, que como ya los había mencionado, ahí nos menciona en Juan 3, 28, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, ellos perdieron el objetivo. Sí, dejaron a un lado la enseñanza de Juan el Bautista. Y bueno, ellos de alguna manera tenían celos de Jesús porque ya venía trabajando en un ministerio y bueno, y todo eso a ellos les molestaba. Y vemos acá que ahora en la actualidad nosotros como creyentes podemos también correr el riesgo de perder el objetivo y perder el propósito que Dios ha puesto, que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas para servir al Señor. Muchas de las ocasiones podemos ser engañados por nuestro propio corazón, por nuestros propios pensamientos y bueno, inclusive podemos llegar a tener algunas actitudes que puedan dañar nuestra relación con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Nosotros debemos de, esta enseñanza, estos versículos nos ayudan a entender de que debemos de tener cuidado, porque todos podemos caer, ¿sí? Debemos de, si vemos a los demás, como a los que están sirviendo, a nuestros hermanos, como una competencia en lugar de ser bendecidos por esas personas, entonces podemos ser seducidas y podemos caer en el error y inclusive podemos llegar a tener celos, llenar nuestro corazón de cosas que son desagradables como una posible envidia. Inclusive podemos correr el riesgo también de fijar un límite en no dejar que estamos evitando muchas veces relacionarnos con algunas otras personas y esto pues nos puede traer una serie de consecuencias. La principal de que nos estamos privando de que esas personas puedan ser de bendición para nuestras vidas, para nuestra edificación, ya que es el propósito de la iglesia que nos edifiquemos unos a otros para la gloria de Dios y recordamos que nosotros somos llamados también a tener esa unidad, a trabajar en el cuerpo de Cristo con un solo objetivo, en glorificar a Dios. Nuestro corazón también puede ser seducido, nos podemos equivocar, pero bueno, gracias a Dios que nos da esta enseñanza y que nosotros podamos estar atentos, podamos estar orando para no caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? Gracias a Dios por su bendita y hermosa palabra que nos previene y nos enseña con algunos principios. Y bueno, aquí siguiendo adelante con este tema, vemos que nuestro Señor Jesucristo, bueno, a lo largo de su ministerio fue muy criticado, pero pues esto no le importó, ¿verdad? Y bueno, nosotros como creyentes podemos ser de gran ayuda, ¿verdad? En lugar de tener una actitud que lejos de estar apoyando, de estar edificando a algunas personas, pues nosotros podemos ser de bendición para ellos. Tal vez no directamente apoyándolos en alguna tarea. Si se puede, pues gloria a Dios por ello, ¿no? Porque pone en tu vida, pone en tu corazón el peso, la carga de poder trabajar en la obra del Señor, pero puedes estar orando por aquellas personas que están a cargo de algunos ministerios que hacen, vemos que muchos de ellos pues hacen verdaderamente la mayoría un esfuerzo tremendo y bueno, sería bueno que tú reconozcas su trabajo, no como a manera de tenerlos como encima de tu vida, ¿no? Sino simplemente que reconozcas que también son personas que se cansan, personas que necesitan muchas veces de una palmadita para seguir adelante, ¿no? Soportar las cargas de los hermanos y tenerlos en gran estima, porque ellos trabajan para nuestra vida, para bendecir a
nuestra vida y a nuestras familias, ¿verdad? Con la enseñanza o sirviendo en cualquier ministerio, desde la limpieza hasta la persona que trabaja acá en la alabanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, y para esto, hermanos, para no perder el objetivo, para no perder el sentido de lo que Dios nos ha llamado, es necesario siempre tener en mente, tener algo muy claro, que precisamente es de que fijemos nuestra mirada en aquel que es digno, en nuestro Rey, en nuestro Redentor. Nuestra vista debe estar fijada en Cristo, para tener en mente de que todo lo que se está realizando, todo el trabajo, todo el esfuerzo que se está invirtiendo es para realizar un trabajo para el Señor, ¿sí? Para el cuerpo de Cristo, para darle gloria a Él. Ahí dice en Hebreos, precisamente en Hebreos 12:2, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros tenemos en mente a quién servimos y qué es lo que hizo por nosotros en la cruz, difícilmente, hermanos, vamos a poder desviarnos, vamos a poder extraviarnos, difícilmente vamos a perder nuestro objetivo y nuestro propósito que Dios nos ha puesto en nuestra vida y en nuestros corazones. Aquí, bueno, el tema es del ayuno, ¿verdad? El cuestionamiento que se está realizando preguntan acerca del ayuno a Jesús. Bueno, en este entonces, entrando un poco en contexto, los judíos estaban bajo la ley, ¿sí? Pero de acuerdo a la ley, en el Antiguo Testamento solo se ordenaba un ayuno que era en el día de la expiación, era con un propósito como un acto de arrepentimiento, ¿verdad? Pero vemos a lo largo de la Escritura que los fariseos, pues eran especialistas en dar una fachada, en mostrarse, ahora sí que como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dando una apariencia que en realidad no lo son en realidad, ¿verdad? Pero bueno, los fariseos acá ellos promovían los ayunos voluntarios, eran especialistas en ello cada lunes y jueves como un acto de piedad. Prácticamente ellos promovían ayunar 2 veces a la semana. Y bueno, el ayuno precisamente fue una práctica usada ahí por los fariseos para verse como muy espirituales, ¿verdad? Ellos le daban al ayuno pues un sentido equivocado y además exagerado, porque los fariseos alardeaban muchísimo de ser piadosos, aún más que los judíos comunes, ¿verdad? Y aquí lo que sucedía es de que primero que los fariseos blanqueaban ahí sus rostros, ¿verdad? Ponían cenizas en sus cabezas, usaban prendas desaliñadas e inclusive se negaban a lavarse y parecía tan desamparado y ellos querían parecer tan desamparados, tan humildes, tan sucios como desalineados lo más posible, ¿verdad? Y de esta manera ellos podían dar una imagen a los demás de que estaban ayunando, ¿sí? Y el objetivo de ellos era de que todos los vieran y de esa manera admirarían su devoción, ¿verdad? Para ellos era su recompensa el ser admirados, el ser, el tenerlos como una gente muy piadosa, ¿verdad? Y bueno, eso era su recompensa. Pero como vimos hace un momento, la Escritura nos señala que el pueblo judío tenía que ayunar una vez al año, ¿verdad? En el día de la expiación.
Y como lo mencionamos también, los fariseos en esa época de nuestro Señor Jesucristo, ellos habían decretado que las personas piadosas deberían de ayunar 2 veces a la semana. Entonces surge aquí la pregunta de algunos de los discípulos de Juan, y esto nos indica que precisamente los discípulos de Juan estaban observando, también estaban mezclados con las tradiciones de los fariseos en relación con el ayuno. Ahora aquí se está mencionando, se menciona de algunos de los discípulos de Juan con los fariseos, y eso nos muestra que estos grupos estaban molestos por el problema que Jesús había levantado, ¿verdad? En relación a que Jesús estaba teniendo comuniones, se juntaba con recaudadores de impuestos y pecadores. Y bueno, y esto, en el caso de los discípulos, ellos eran motivados por el celo, ¿verdad? Debido al éxito que Jesús ya venía teniendo en el ministerio. Y bueno, aquí, bueno, en la escritura nos muestra algo interesante de que hay una razón por la que nosotros creemos que fueron los discípulos los que realmente estaban haciendo la pregunta, porque hay algunos comentaristas que lo mencionan que son los fariseos, pero bueno, aquí lo podemos ver en Mateo 9:14, ¿verdad? Es porque es por lo siguiente, porque Jesús usa la analogía del novio al igual que Juan el Bautista. Lo leímos hace un momento en Juan 3, y bueno, al igual dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí lo que está diciendo Juan el Bautista de que él es el amigo es el amigo, dice, del esposo, y es por lo que dice que su gozo está cumplido, ¿verdad? Porque el amigo es el que se goza grandemente con la voz del esposo. Y bueno, y en el texto que estamos estudiando dice en el 2:19, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Aquí, como vemos en este texto, Jesús usó una boda como un ejemplo para nosotros, y tal vez eso pueda ser algo pues muy diferente, ¿verdad? A como son las bodas en nuestro país, en la América moderna. Pero bueno, lo que sucedía en una boda de aquel entonces en el pueblo judío, que después de la boda, en lugar de inmediatamente irse a la luna de miel, como es acá la tradición, la pareja después de la fiesta se van por ahí de viaje. En este caso, la pareja organizaría una fiesta, una celebración para banquetes que duraría 7 días, y por lo tanto, pues este era un momento no era un momento de duelo ni de tristeza, era un momento de alegría, como en todas las bodas, ¿verdad? Se disfruta, ahí de la pareja, nos gozamos con ellos, ¿verdad? Un tiempo verdaderamente de alegría, de gozo, pero también lo que estaban sucediendo con las personas con las que Jesús compartía los alimentos, con los que se relacionaba Jesús, y que también estaban gozosos, ¿verdad? Porque había alabanza, porque el mismo Mesías prometido había llegado y estaba en medio de ellos. Aquí, bueno, lo menciona en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo, ¿verdad?
pero cuando en ese momento que la gente estaba delante de Jesucristo, pues era un momento de alegría, era un momento de gozar, no era un momento de estar ayunando, porque generalmente el ayuno va relacionado a un tema de tristeza, de duelo, ¿verdad? De aquel entonces, pero Jesús con esto nos enseña de que Él está en nuestras vidas y que nosotros debemos de estar gozosos, debemos de estar contentos, porque la presencia de Él está en la vida de cada uno del creyente. Ahí en Marcos 2:20 nos menciona: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Aquí, bueno, hay diversos comentarios al respecto, aunque probablemente nadie entendió estas palabras, y algunos mencionan que Jesús estaba profetizando y su próxima, lo que iba a suceder, ¿no? Su muerte, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Y bueno, y en ese momento para los discípulos llegaría a ser un tema complicado, sufrirían dolor y también llorarían, perdón, la ausencia de nuestro Señor. Sí, sin lugar a duda sería un momento muy difícil para cada uno de ellos, de angustia, de tristeza y bueno, y también de temor, porque se sentían solos sin su maestro. Pero, ¿qué vemos ahora? Nosotros estamos gozosos porque Jesús venció la muerte. Jesús nos dio vida eterna, y bueno, gloria a ello, ¿no? Por ese sacrificio que sufrió en la cruz para que nosotros podamos tener esa vida eterna, depositando nuestra fe en Él, y que la paga del pecado, el castigo que nosotros merecemos, bueno, Él lo sufrió en la cruz. Gloria a Dios por ello, y gracias a eso nosotros tenemos esa relación con nuestro Dios, ¿no? Ahí en Marcos, en 2, 21 y 22, ahí hace referencia de dos objetos. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un odre era un recipiente de piel de cabra, que estaba cosido ahí en los bordes para formar una bolsa hermética en donde se depositaba el vino. El vino nuevo lo ponían ahí, y bueno, con el tiempo este vino se fermentaba y hace que el odre se extienda por los gases, ¿no? El vino nuevo, sin embargo, no puede ponerse, el vino nuevo no puede ponerse en un odre estirado, ya usado. ¿Por qué? Porque la piel es demasiado rígida, y entonces se llega a romper cuando el vino nuevo, al momento de la fermentación, hace que se estire más. Entonces se va a romper ese odre y se tira el vino, ¿verdad? Ahora, hay una analogía también con los fariseos, ¿verdad? De que los fariseos eran tan rígidos como aquellos odres viejos, que no podían aceptar para nada la nueva enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que para nada encajaba con todo lo que ellos ya venían en una religión, venían practicando, ¿verdad? O sea, la gracia, el evangelio de la gracia no cabía en su mente, porque ellos estaban acostumbrados a llevar toda la ley, cumplir, o sea, por obras y todo, ¿no? Y entonces nuestro Señor Jesucristo trae
trae eso nuevo, que es lo que a ellos no les cuadra. Como mencioné, los fariseos eran tan rígidos como esos odres viejos. Ahora la salvación viene de una manera más sencilla para nosotros, ¿verdad? Pero parece ser, se dice fácil, que es sencilla para nosotros, pero sin lugar a duda a nuestro Dios le costó todo. Le costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, le costó el dar lo más preciado para que su Hijo fuera a la cruz, que sufriera nuestro castigo. Y bueno, para nosotros es un regalo que de la vida eterna, que nosotros lo podemos tener depositando nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y bueno, a Dios, por amor a nosotros, nos dio a su Hijo para que nosotros podamos tener esa vida abundante, esa vida eterna, depositando nuestra fe. Ahora, si tú te consideras como un odre viejo, puedes venir a los pies de Cristo una vez que reconoces que eres pecador y te arrepientes de tu pecado y depositas tu fe en el Señor Jesucristo y lo aceptas como tu suficiente Salvador. Es entonces cuando el Señor te hace una nueva criatura. Dice ahí la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, una vez que depositas tu fe en Jesucristo, Él te llena, Dios te llena de bendiciones, te da el Espíritu Santo que te va a guiar. Bueno, y lo más, y gracias al sacrificio de Cristo te va la vida eterna. Es muy, muy hermoso, hermanos, todo lo que hace nuestro Dios, y cómo a través de Cristo nos da todas las cosas. Y bueno, aquí en estos momentos hemos terminado el estudio, y esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Inclinemos nuestros rostros. Padre bueno, queremos agradecer, Dios, por estos momentos que nos permiten, mi Señor. Tal vez son momentos difíciles, Padre eterno, para algunos de nosotros, mi Dios, pero sabemos de que tú siempre estás en control de todo, mi Dios, y de alguna manera, Padre, nosotros dependemos de ti, de tu guía. Gracias, mi Dios, por esos momentos que podemos ver, mi Señor, que nosotros podemos ser engañados, mi Dios, por nuestra mente, por nuestros corazones, mi Dios, y que podemos tomar tal vez algunas actitudes que no son correctas, pero gracias porque nos muestras a través de tu escritura, mi Dios, y nos permites, Padre, aprender para evitar caer en nuestros errores, mi Dios. Bendice la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes. Te ruego, Padre, de que obres en sus mentes, obres en sus corazones, mi Dios. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, mi Dios. Bendice, Padre, a tu pueblo, mi Dios. Gracias por tu bendita y hermosa palabra. Te lo pedimos y suplicamos en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.